Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Social. En esta entrega vamos a tratar la realidad de los formoseños, en este caso los cientos y miles de varados en las rutas de acceso a Formosa que desde que inició la pandemia de COVID-19 en el país no pueden volver a sus hogares. Otro de los temas que vamos a tratar en esta entrega tiene que ver con Paso de la Patria. ¿Cómo se preparó en materia sanitaria para hacer frente al COVID-19? Las salas de teatro independiente y los espacios independientes de teatro también tienen un lugar en esta entrega de Ventana Social porque se aprobó una ordenanza que los regula. Entre estos temas y muchos otros, en esta nueva edición de Ventana Social. Bueno, como verán, Ventana Social se sigue grabando desde casa y, como en todos los programas, solo que en esta oportunidad él es protagonista también, uno de los integrantes de la familia Garufa, que ya se lo hemos presentado en otro de los programas. Hoy está un poquito más grande, pero bueno, está con nosotros también. El primer tema que vamos a tratar en esta entrega tiene que ver con los varados de Formosa. Y cuando uno dice varados, habla o imagina que se trata de personas que llevan algunos días, que están esperando. No, hay gente que está esperando ingresar a su tierra natal desde el inicio de la pandemia de COVID-19, desde marzo. Si bien fueron ingresando paulatinamente y con algunos permisos, lo cierto es que hay miles, se estima que más de 10.000, cerca de 13.000 personas que todavía están esperando y que llevan varios meses esperando. Sobre este tema quien nos habla es Gabriela Neme, una concejal que levantó la bandera de los varados en Formosa. Con respecto al tema de los estudiantes, ellos están tranquilos que tienen una fecha cierta, ¿no? Eso era lo que pedían los jóvenes. Lo que salió de los jóvenes es del juez federal, ¿no? Fue un fallo del juez federal. Y respecto a la denuncia, ayer se corrió vista al fiscal. La fiscal sostiene que el juez federal no es competente. Es la misma fiscal que había dicho que no era competente para Formosa para tramitar la denuncia contra Infran del caso de Udú, Ander Brole, así que nos tiene acostumbrada la fiscal a tratar de evadir por parte del gobierno de la provincia la justicia, pero bueno, cuando salga el fallo, si es que se declara incompetente, nosotros vamos a apelar a la Cámara y vamos a ver qué criterio tiene la Cámara de Resistencia, porque es como nuestra garantía, ¿no? Cuando los primeros habeas corpus empezaron a salir negativos, es la Cámara la que confirmó la competencia del Juzgado Federal de Formosa. ¿Y por qué el Juzgado Federal? Porque en la provincia, después de 25 años, Infran tiene realmente la mayoría de los jueces del Poder Judicial, sobre todo en el área penal, son muy con poca independencia política, así que por eso acudimos, porque ya probamos con la provincia y no nos dan, y vemos cómo el país se da cuenta que la voz que nosotros levantamos no es una voz caprichosa, ni es una voz, como dice, de la extrema blanda, diría el gobernador, que lo que queremos es que él no termine el mandato, nada que ver, queremos que se haga justicia, queremos que los jóvenes y los formoseños, y los que no son formoseños pero que necesitan ingresar a Formosa, puedan tener libre circulación en un país donde lo garantiza la misma Constitución Nacional, ¿no? En las condiciones de que nosotros estamos ahora acá a la orilla de la ruta, bajo de ese acoplado que está ahí nosotros dormimos también a eso. Ahí donde le picó la araña a mi hijo ahí. La realidad es que es tan dinámico, Laura, tan dinámico, que hay más de 10.000 casos. No lo quieren reconocer, porque vos fijate que hay números que no ingresaron aún. Tenemos ahora para un próximo habeas corpus, hay un número 350, 360, y tenemos números que van al 13.000. Entonces, hay algo que no está funcionando, pero en el medio de este número 300 tenés gente que con número 6.000 o 7.000 también entró. Entonces, el problema lo tiene el mismo gobierno que no ha transparentado el sistema ordenado, porque si ellos tuvieran un sistema transparente,
transparente en la misma página, donde cualquier ciudadano pueda saber el orden de prelación que tiene para poder ingresar, no habría este caos. Y solo podés tener excepciones en un caso grave de salud, pero acá se hace excepciones por amiguismo político, por conveniencia, dejan a chicos varados, por ejemplo el caso de Abel, que se hizo muy público, uno de los jóvenes que ingresó en este grupo de 81, que él tenía el domicilio en Chaco, pero porque la obra social le exigía para tener cobertura donde estaba estudiando el cambio de domicilio. A otros chicos le exigen por el tema del contrato de alquiler. Hay muchísimas circunstancias. ¿Dónde dice nuestra Constitución Nacional que si yo soy formoseña no me puedo ir a Corrientes, no me puedo ir a Chaco? Y está bien, estamos en pandemia, nosotros lo reconocemos, hay medidas que pueden tomarse provisoriamente por un tiempo frente a una transmisión comunitaria. Formosa, gracias a Dios, no ha tenido transmisión comunitaria. Yo no me quiero imaginar el día que pueda haber transmisión comunitaria, cuántos más derechos nos van a restringir. Somos la provincia que estamos con mejor índice en cuanto a la baja cantidad de contagio. No hay muertos de COVID, porque hay muertos colaterales, como el caso de Mauro, como el caso de gente, hay un chico mallorquín que se fue a hacer un tratamiento de quimioterapia, fue allá por abril, mayo, a Chaco, y lo dejaron varado en Resistencia, no lo dejaron volver a su familia con un cáncer avanzado. Obvio que el chico falleció solo, en Chaco, lejos de sus hijos, lejos de su familia. O sea, hay una deshumanización y una falta de sensibilidad política que la veníamos advirtiendo, y el año pasado yo decía, Formosa es una isla, y lo confirmó Infran cuando dijo al lado de la ministra, Formosa no es Argentina, y si no es Argentina, ¿qué somos? Por eso permitimos tanto que ingresen paraguayos o sea, realmente estamos en un... yo no te podría decir desgobierno, porque sería una falta de responsabilidad como funcionaria pública, pero yo lo escuché a Infran, lo veo cansado, lo veo agotado, lo veo con pocas luces para llegar a decir que Formosa no es Argentina, y en ese marco se están tomando estas medidas que no tienen nada de razonabilidad ni de proporcionalidad, porque no cumplen ningún estándar constitucional lo que se está haciendo en Formosa. Hay frontera seca y que es imposible de controlar, ¿no? Yo sé que el tema de los únicos que son ingresos ilegales serían los paraguayos, los que vienen desde el Paraguay, quiero decir, porque es una frontera internacional, que sí hay una aduana migratoria, que ahí hay leyes migratorias. Pero también hay que entender que nosotros tenemos una vida que nos vincula con el Paraguay. Hay formoseños que han quedado del otro lado porque fueron a un turno al médico y justo le agarra y quedaron a la deriva, y los paraguayos son los que menos se les está permitiendo en forma legal entrar, en forma irregular ingresan más que los formoseños que se animan a cruzar el río a nado. Antes de Mauro, que perdiera su vida, en Formosa cruzaron 15 formoseños nadando, arriesgando su vida, y fueron detenidos y acusados de asociación ilícita por cruzar el río después de estar 40 días a la vera de una ruta. O sea, es un ensañamiento del gobierno con su propia gente. Cuando quise llevar ayuda humanitaria a los que estaban del otro lado del Bermejo, acá frente a Mansilla, hacía frío, no tenían para comer, y no me permitieron pasarle la ayuda humanitaria. Me dijeron que se tenía que hacer un pedido por escrito, Laura. Realmente inhumano. Cuando ya había un fallo federal que le ordenaba al juez brindar ayuda humanitaria a esta gente. Conseguí un camión, una persona de bien que me hizo de nexo para que las cosas lleguen al otro lado, y ahí dije, voy a levantar la voz y hasta que no entre el último varado no voy a parar. Nunca me imaginé que serían tantos. De Puesto Eva Perón, en el lugar donde nosotros nos encontramos varados, particularmente en mi caso llevo 23 días hablando con todos los medios, hablando con todas las radios, hablando hasta con el mismísimo vicegobernador de la provincia de Formosa. Son cientos los formoseños que lograron regresar a la ciudad de Formosa. La pregunta es, ¿cómo es este momento del regreso? ¿Cómo viven la cuarentena? Porque no lo pueden hacer ni en sus hogares
ni en un hotel, incluso quienes puedan pagarlo, incluso si tienen un hisopado negativo, lo hacen en centros de aislamiento público. Y la verdad, según lo que cuenta la concejal Gabriela Neme, parecen más centros de concentración que de aislamiento preventivo. Y Formosa, no solo que no podés entrar con un hisopado negativo ni con una autorización de circulación nacional como es en todo el país, salvo alguna corriente creo que restringió un poquito, después levantó, pero siempre con una mirada humanitaria, pero que acá cuando ingresás tenés que ir a un centro de aislamiento que funciona como un centro de detención, donde vos estás encerrado 14 días en una habitación sin posibilidad de compartir con otros, o a veces son grupos, que es algo totalmente lesivo. Si vos ya tenés un hisopado negativo, ¿por qué realmente hay como una paranoia? Yo creo que tienen mucho pánico del COVID porque el sistema de salud de Formosa es pésimo. 25 años donde viene el presidente a decir que es un gran gobernador y que queda mucho por hacer, y yo digo, si a un gobernador después de 25 años le queda mucho por hacer, hay algo que no funciona en la lógica, ¿no, Laura? Entonces, realmente Formosa no solo es una isla, lastimosamente Formosa es el 1% del padrón electoral del país, y lastimosamente es evidente que a nivel nacional prima lo político por sobre los derechos humanos de todos los argentinos. Y acá tendrían que estar los organismos de derechos humanos, tendría que estar la DONDA, tendría que estar levantando la voz de la gente, no de la política. Esto no tiene que ver con la política, esto tiene que ver con derechos humanos esenciales, y como dice el juez Carvajal en su fallo de los estudiantes, los derechos humanos se suman, nunca se restan. Por eso con el doctor Daniel Swisher, las defensas que nosotros dos, los otros colegas yo no sé cómo se están manejando, nosotros hacemos absolutamente gratuita, porque es una causa de derechos humanos. No cobramos un peso ni para gastos de todo lo que es el trámite. Pero hemos conseguido que Infran dé la cara después de 7 meses que nos dio una conferencia, que no salió a decir él ninguna sola medida al pueblo formoseño de estas restricciones. Mandó voceros. Hemos conseguido, gracias a la repercusión de todos los medios, a nivel nacional, de ustedes, en las provincias, hemos hablado, mirá, con un montón de medios, y eso ha hecho que Infran baje a dar la cara. Que Infran se enfrente a una conferencia de prensa que nunca lo hace. En años, yo no sé si en estos 25 años no es la primer conferencia de prensa de Infran, y es un logro. Es un logro, por eso mete la pata, por eso ha dicho la barbaridad que ha dicho de que Formosa no es Argentina, porque él no sabe no estar coachado, no sabe hablar realmente con la verdad y de frente para todos los formoseños. Como abogada, más allá de mi cargo de concejal, como abogada, a mí me da mucha impotencia ver que los derechos humanos están defendiendo a intrusos que toman tierra y no a los formoseños varados. Entonces no recurrí a nivel nacional porque entiendo que es lo mismo, escuchando cómo alaban a Infran desde la política y desde los funcionarios a nivel nacional. Nosotros estamos evaluando con varios abogados, incluso de otros sectores políticos que son opositores, hacer una intervención ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nada más que eso lleva tiempo, hay que hacerlo bien, y estoy un poco desbordada de tiempo. Hoy me decía un concejal amigo, ¿cómo te ayudo? Y conseguime más horas al día, le digo, porque hay cuestiones que uno no las puede delegar, que es entender y tener el contacto humano con cada uno de los que están sufriendo. Entonces, creo que la Corte Interamericana, esperando que con todo este revuelo la Corte, nuestra Corte de Justicia, que ya hay una presentación del senador Naidenov, pueda expedirse, así como lo hizo con Corrientes, que es mucho menos grave lo que pasó con Corrientes, que lo pueda hacer con Formosa. Yo no sé por qué no lo hacen. Y bueno, y me vuelve a hacer ruido la influencia política que pueda tener estas decisiones, ¿no?
Poné la primavera en tu vida. Con las flores, el sol está presente todos los días. El Palacio de las Flores, en La Rioja, casi 9 de julio, te invita a descubrir el fascinante obsequio de la naturaleza. Arreglos, ramos, tocados, plantas ornamentales y de jardín, también souvenirs. Deja que las flores hablen por vos, en un cumpleaños, en los aniversarios, para tu pareja, si tenés que rendir homenaje. El Palacio de las Flores te espera en La Rioja 810. Podés llamar al teléfono 44 20 530, atiende las 24 horas. Dale color a tus días. Con el Palacio de las Flores, poné amor a tu vida. La librería de Corrientes, ubicada en Rioja 953, te ofrece lo último en novedades literarias, con una amplia financiación en todos sus libros. Tomamos tu pedido y te lo traemos exclusivamente. Ofrecemos libros infantiles, jurídicos, de medicina, psicología, novelas y mucho más. Nos especializamos en todas las temáticas y orientamos a los profesionales en su búsqueda. Te esperamos en La Rioja 953. Verte bien, hoy es un lindo día para verte, verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien. En 2013 se aprobó una ley que promueve los derechos de las personas mayores, de los adultos mayores, dice la ley específicamente. Hasta el momento no fue reglamentada, están trabajando en esto, está bastante adelantado este paso en particular, este punto en particular. La diputada Ani Pereira nos cuenta, además, la importancia de la implementación de 3 organismos que contempla esta ley. En las recorridas que hacemos por el interior provincial y también por la capital, generalmente nos encontramos con muchas personas mayores que son las que nos ponen de manifiesto cuáles son sus necesidades y sus demandas. Con el tema de la pandemia que estamos viviendo este año, creo que se agravó la situación de este sector de la población, y entonces me puse a trabajar con mi equipo de trabajo en el estudio de toda la normativa que los rige, y que actualmente en la provincia es la ley 6243, que son un conjunto de artículos que promueven, protegen y preservan los derechos de los adultos mayores, lo dice la ley, aunque en realidad ahora ya se cambió la terminología por personas mayores. Nos pusimos a estudiar un poco y nos dimos cuenta que si bien la ley es muy completa, porque además fue trabajada y legitimada por todos los sectores de personas mayores, clubes de abuelos, en realidad lo que se puso en esa ley es la existencia de 3 organismos de tutela de los derechos de los adultos mayores, que todavía no están en funcionamiento, por lo cual presenté un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados pidiendo la aplicación efectiva de esta ley y por lo tanto la puesta en funcionamiento de estos organismos, que son la Dirección de Políticas para Adultos Mayores, el Consejo Provincial de Adultos Mayores y la Defensoría de los Adultos Mayores. Estos organismos no están hoy en funcionamiento y las personas mayores reclaman la aplicación efectiva de esto porque es necesario trabajar a largo plazo en las políticas que se van a implementar. A su vez, otra diputada, que es la diputada Rotela, había presentado también en su momento un proyecto de reglamentación de la ley de adultos mayores, e inclusive fueron las mismas personas mayores las que trabajaron en la reglamentación.
y le hicieron una entrega en su momento al gobernador de la provincia hace varios años atrás, y también en su momento al ministro de Desarrollo. La idea es que este Consejo Provincial se constituya. Creo que hoy más que nunca están en juego estos derechos, el derecho a la libertad, a la educación, a la salud, a la privacidad, a la protección, no solamente física, sino también económica, las pertenencias de un adulto mayor, la toma de decisiones de un adulto mayor, que sean escuchados en sus opiniones, que puedan tener una vida digna. Y empezamos a trabajar vía Zoom con la Junta Promotora del Consejo Provincial de los Adultos Mayores, que ellos, te aclaro, te vuelvo a reiterar, que quieren que se les diga personas mayores. Pero bueno, la ley tiene otra terminología hoy. Y la verdad que es muy interesante ver a personas de 80 y pico, 90 y pico de años, con una fuerza de trabajo y una proyección en lo personal, que es muy interesante y que es un ejemplo de vida. Creo que, y es el compromiso que asumimos con Albana Rotella, de comenzar a trabajar en este tema, y junto también al diputado Ardoy, que fue el que me acompañó en el proyecto de resolución, para comenzar a trabajar en la conformación de estos organismos, para que puedan ellos mismos legitimar la proyección de las políticas públicas en torno a las personas mayores. Acordate que hay legislación supranacional, la Constitución Nacional y Provincial contiene un capítulo de los derechos de la ancianidad, y así como se habla de la igualdad de oportunidades con respecto a la mujer, el derecho de los niños, de la juventud, también hay un capítulo especial que consagra la igualdad de oportunidades para las personas mayores. Cada uno, más allá de la edad que tenga, tiene todo el derecho de seguir proyectándose en la vida, de seguir estudiando, de mejorar su calidad de vida. En ese Zoom yo le había comentado, inclusive, cómo me había llamado la atención en una beca a Israel cuando vi cómo trabajaban el tema de las personas mayores. El gobierno en Israel tiene la premisa de que cuanto más activa esté la persona mayor, le implica el gasto de menos recursos, porque la gente no necesita una terapia, no necesita medicamentos más que los básicos y comunes, y está sumamente ocupada, además brindando toda su experiencia de vida y toda su sabiduría. Yo les comentaba que en las escuelas públicas, en cualquier municipio de ese país, tiene en el salón a un voluntario, a una persona mayor que es voluntaria, que se anotan como voluntarios para hacer la observación de las clases. ¿Y qué es lo que observan en las clases? Los comportamientos de los niños. Sin tener ningún tipo de maestría en nada, solamente la experiencia que te da la vida y la sabiduría que te da la vida, las personas mayores, terminado el mes, van, ponele 2 veces a la semana o una vez a la semana a observar una clase, y al final del mes hacen un informe de qué le parece la conducta de cada uno de los chicos. Y eso entrega a un equipo interdisciplinario que después se contacta con la familia y tratan de conversar cuál fue la situación del niño y por qué esta observación. Pero la hace un voluntario, una persona mayor voluntaria, que tiene un trabajo cotidiano, que se le paga un seguro, el Estado paga un seguro para el desarrollo de esa actividad laboral, entre comillas, porque es una actividad ad honorem, y es una forma de colaborar con la comunidad, de insertarse, de tener actividad, de tener contacto con la juventud y de poner toda su sapiencia en función de una tarea como es la educación, que no es solamente introducir contenidos en un aula, sino también una serie de valores, principios y conductas que tenemos que controlar también como mayores. Los ves en los pubs, por ejemplo, vos ves sentado en la barra a una persona mayor que crees que está en el pub disfrutando, no, está sentado observando, y la juventud sabe que hay una persona mayor con la cual pudiera hablar o pedir un consejo o una sugerencia si quisiera. Hay muchos chicos que tienen problemas psicológicos
que no lo pueden tratar con su familia, o por ahí, viste que a los padres son los últimos a veces a los que nos consultan, siempre consultan con un amigo, por ejemplo, antes que con los padres. Y entonces, bueno, hay una serie de personas mayores que se anotan como voluntarios que van a los lugares de recreación y ocio de la juventud para estar, observar y estar por si algún joven quiere conversar con ellos y pedir la opinión de un extraño que tiene cierta experiencia. De eso encontrás millones de ejemplos, pero se trabaja desde el Estado. Son políticas públicas que se trabajan desde el gobierno y que me parecen sumamente valiosas y que se hacen con formularios. O sea, no cualquier persona entra a un hospital como voluntario, ni a un aula infantil como voluntario. Pasan una serie de entrevistas y de controles, pero bueno, pero es colaboración que hace uno como persona mayor de acuerdo a su experiencia. Así que creo que hay mucho para trabajar en el grupo de las personas mayores, y no solamente para establecer políticas que tengan que ver con ellos en sí mismos, sino que se puede trabajar con políticas en las cuales integren a las personas mayores al ámbito de la niñez, de la juventud, de la política, de la empresa privada, no sé, hay muchísimas cosas por hacer y ellos están con muchas ganas de que esto se lleve a cabo. Así que no obstante, poner en funcionamiento un proyecto de resolución para visibilizar esta situación, que evidentemente nos está llevando unos años porque la ley es de hace más de 10 años y sin embargo hasta hoy todavía no puede salir en la reglamentación, bueno, para visibilizar y actuar nosotros los diputados como nexo con el Poder Ejecutivo para terminar de poner en funcionamiento estos organismos de tutela. En tiempos de pandemia de COVID-19, las personas mayores tuvieron un trato muy especial por parte de la ciudadanía. ¿Les hizo bien? ¿Cómo los afectó esta situación? La diputada Ani Pereira también nos habla al respecto. En principio, es un grupo que quedó muy afectado. Creo también que en el deseo de proteger su salud y su vida, se tomó esa determinación. Creo que es son decisiones que en realidad lo que se trata es de protegerlos en sí, pero ponete en el zapato de ellos. Imagínate que vos hoy tenés 65, 70 años, en los cuales todavía todos se sienten sumamente jóvenes, con la extensión, digamos, de la vejez de uno está a los 80 años espléndido hoy, si no tuvo alguna complicación de salud, generalmente vos vas a encontrar personas que están muy bien, inclusive más allá de los 80. Imagínate que te digan, hoy salís de tu casa, porque si no, no tenés ni cómo ir a hacer tus compras. No te podés ir al banco, no podés seguir trabajando. Hoy mi padre tiene 82 años y sigue siendo profesor de la facultad, tiene su escribanía, sigue con todas sus actividades, y yo pretendí decirle, te quedás en casa, porque nosotros los hijos también nos ponemos como estrictos en ese sentido. Se terminan escapando como criaturas, ¿me entendés? Vos te vas a controlarlo y ves que ya no están más en la casa, pero se da este tipo de cosas, hasta que lo que tomamos como risa y como a la chacota, en realidad cuando después lo terminé hablando con mi papá, me dice, Dani, tengo 82 años, ¿vos creés que yo voy a dejar de hacer mi vida? A los 82 años voy a dejar de ver mis hijos, voy a dejar de ver mis nietos, por más que me digan que me van a transmitir el virus, y yo ya no sé cuánto más tengo, ¿me entendés? O sea, hay una forma de ver la vida a esa edad que es diferente a la nuestra. Entonces, creo que se puso todo este tema de sus derechos, de sus libertades en juego, con una buena intención que era proteger su salud, pero yo encuentro hoy mucha gente que está muy mal, que está muy triste, que dejó de ver sus hijos. Yendo ayer a un video que pasaban en todos los medios de comunicación, un video de un cantante muy conocido que después de un montón de meses se fue a visitar a su madre, y te juro que veías el momento y llorabas
como una criatura, porque eso es lo que estamos pasando, no solamente la gente mayor, sino también los jóvenes, nosotros como hijos, viviendo una situación de dejar, ahora nosotros manejamos su dinero, nosotros manejamos su alimentación, nosotros manejamos su libertad, nosotros manejamos todo respecto de las personas mayores. Y me parece que estamos caminando en una delgada línea que justamente ya no sé si es correcta o no. Y hay mucha gente muy triste, muy consultando terapeutas. La verdad que es una situación bastante complicada la que estamos pasando. Hay muchas situaciones que son injustas. Hace poco también sancionamos el tema de la despedida digna de gente que está internada, sola, pasándola mal, sin el afecto de sus seres queridos, sin acompañamiento espiritual. La verdad que tenemos que encontrar el equilibrio en esas situaciones. Creo que todo se soluciona en esta vida si lo hacemos con los recaudos necesarios y apelando siempre a la responsabilidad individual. Lo que está pasando con la gente mayor en general es a veces también porque la juventud o nosotros no tomamos con seriedad esa responsabilidad individual, porque al ser jóvenes creemos que somos eternos y que nada nos va a pasar, ni siquiera el virus. Y hay mucha gente joven también que está internada y mucha gente joven que está trasladando estos problemas de salud al seno de sus familias, donde hay personas mayores que hay que cuidar y controlar. Así que creo que como comunidad hace bien que compartamos estos temas y que se difundan, porque nos ayuda a la reflexión personal y a la reflexión dentro de nuestro seno familiar. El vicegobernador Gustavo Canteros, integrante de la Liga de Vicegobernadores, se reunió virtualmente, por supuesto, con el embajador argentino en la República China. Canteros nos cuenta cuál fue la importancia de esta reunión. Nos encontramos con el vicegobernador Gustavo Canteros. Acaba de finalizar una importante reunión entre vicegobernadores y el embajador argentino en la República Popular China. Así es, en el marco de esta Liga de Vicegobernadores de la República Argentina, que me toca coordinar en esta oportunidad, dialogamos con el embajador en China, Luis María Krekel. En lo institucional tuve la oportunidad de hacer mención al potencial productivo de nuestra provincia y las posibilidades reales de intercambio con la República de China. Lazo que inició nuestro gobernador Gustavo Valdés el año pasado con motivo de su visita a la República Popular China, y que nos tocó a cada uno de los vicegobernadores exponer las potencialidades en función del futuro de las relaciones comerciales. Es de destacar la presencia de 17 vicegobernadores de la República Argentina, de Cancillería Argentina con todo su equipo y del embajador en China también con todo su equipo, tomando debida nota de cada una de las exposiciones vertidas por cada uno de los vicegobernadores. En este caso, también presentándose por región. Sí, una modalidad distinta a la que habíamos realizado en oportunidades anteriores y en esta oportunidad, como bien dice usted, también mostrando el potencial productivo de cada una de las regiones. ¿Cuál fue el planteo que hizo finalmente el embajador en China? Bueno, un trabajo mancomunado, un país federal muy rico, lo hizo mención concretamente, y hoy la principal demanda de la República de China tiene que ver con alimentos, y en eso Argentina, y fundamentalmente con la carne, y en eso Argentina tiene un potencial que debemos regionalizarlo, que debemos potenciarlo y que debemos ver las posibilidades ciertas de exportación. Nos vamos hasta Paso de la Patria porque el director del Hospital de la Villa Turística, Claudio Martínez Borda, nos cuenta cómo se prepararon en materia sanitaria para la pandemia del COVID-19. Nosotros hicimos un área COVID dentro de nuestro hospital. Destinamos un sector específico, aislamos del resto de la estructura y del área de trabajo hospitalaria normal, te diría, por darle un nombre,
para que nosotros podamos hacer las atenciones de los pacientes sospechosos o de los pacientes que tienen diagnóstico COVID. Así no afectamos los otros sectores del hospital y podemos seguir trabajando. Que nosotros somos una villa donde viene mucha gente los fines de semana. Ahora que se habilitó el turismo interno, tenemos muchos visitantes y somos la única institución hospitalaria que hay en la localidad. Entonces, sí o sí, tenemos que seguir funcionando. Y decidimos, junto con la ayuda municipal, que nos hizo una divisoria con un material muy efectivo y fácil de limpiar y de lavar, separamos todo un sector del hospital destinado al área COVID, que tiene una entrada independiente para la ambulancia, tiene un sector de circulación para el médico que se va a cambiar, para el médico que después de atender ya puede volver a trabajar en el otro sector. Eso nos ayuda bastante para que no dejemos de funcionar. Nosotros en total somos 7 médicos en todo el hospital. El médico que está de guardia, más el médico que está saliendo de la guardia, que se queda a media mañana, y yo somos los que estamos trabajando durante la mañana. Y a la tarde ya queda solamente el médico de guardia. Por eso hicimos ese sector con un circuito de circulación, cosa de que el médico que atiende pueda equiparse, pueda ponerse todo el equipo de protección personal, atiende al paciente y después vuelve a su actividad normal sacándose todo el equipo en otro lugar y no afecta el funcionamiento hospitalario. Y yo que estoy viviendo en la localidad desde hace mucho, estoy de pasiva permanente. Es una situación que impacta. Nos hacen pensar un poquito en cómo vamos a seguir pensando en la temporada de verano sin tener la posibilidad de evaluar si eso, obviamente, cuando haya casos en el verano va a afectar a la gente que está acá vacacionando, al comerciante que por ahí puede bajar de fase la localidad y se cierra la temporada por unos cuantos días. Es una situación que a nosotros nos hace pensar como comité de crisis a ver cómo buscarle la salida. A nosotros como equipo de salud nos afecta porque inclusive ahora tengo 2 bajas, 2 enfermeras que están aisladas también por contactos con positivos y el personal, el recurso humano cuesta conseguir. Cuando se conocieron los casos, la comunidad obviamente también tiene un sacudón. Hay temor, uno trata de no generar pánico, y la verdad que lo que uno no busca es eso, que se alarme la comunidad, sino que tenga conciencia de que la situación puede complicarse y que la única manera es barbijo, distanciamiento y lavado de manos. Estamos replanteándonos por estas situaciones que todavía no le estamos dando un toque definitivo a lo que sea protocolo de playas, por ejemplo. Estamos todavía trabajando con el protocolo de playas, pensando en la cantidad de personas que puedan ingresar a la playa, reducir, mantener algún sistema de distanciamiento dentro del agua, por ejemplo, todas esas cosas que todavía estamos viendo cómo solucionar y cómo implementarlas a futuro. La primera semana de noviembre nosotros tendríamos que tener todo definido ya. Obviamente esta situación ahora nos complica un poquito porque nos atrasa en eso, pero estamos muy metidos en la situación con el director de turismo municipal y obviamente con el Ministerio de Turismo de la provincia, quienes nos van a aprobar el protocolo que estamos preparando. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien.
Poné la primavera en tu vida. Con las flores, el sol está presente todos los días. El Palacio de las Flores, en La Rioja, casi 9 de julio, te invita a descubrir el fascinante obsequio de la naturaleza. Arreglos, ramos, tocados, plantas ornamentales y de jardín, también souvenirs. Deja que las flores hablen por vos, en un cumpleaños, en los aniversarios, para tu pareja, si tenés que rendir homenaje. El Palacio de las Flores te espera en La Rioja 810. Podés llamar al teléfono 44 20 530, atiende las 24 horas. Dale color a tus días. Con el Palacio de las Flores, poné amor a tu vida. La librería de Corrientes, ubicada en Rioja 953, te ofrece lo último en novedades literarias, con una amplia financiación en todos sus libros. Tomamos tu pedido y te lo traemos exclusivamente. Ofrecemos libros infantiles, jurídicos, de medicina, psicología, novelas y mucho más. Nos especializamos en todas las temáticas y orientamos a los profesionales en su búsqueda. Te esperamos en La Rioja 953. En esta edición de Ventana Social vamos a compartir con ustedes una entrega que tiene que ver con una nueva publicación literaria, un nuevo libro, Los 70, la década que siempre vuelve, de Seferino Reato. Con él también hablamos. Yo hago un libro esta vez sobre toda la década. Ya me he ocupado de ese tema, pero siempre partiendo antes de un hecho puntual, por ejemplo, el asesinato de Rucci o el ataque de Montoneros al cuartel de Formosa, y después trataba de explicar el clima de época. Ahora hago al revés. Trato de explicar toda la década desde 1970, cuando se formaron los dos grandes grupos guerrilleros, Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, hasta el 83, cuando recuperamos la democracia. Son pocas páginas, 239, donde con 6 capítulos, una introducción, un legado y 3 anexos, un epílogo, ¿no?, que se llama El legado, y trato de explicar esa década, a partir de algunos interrogantes comunes, que son por qué tantos jóvenes, por ejemplo, de clase media, media alta, se hicieron peronistas y a la vez abrazaron la lucha armada, cuál fue la relación con Perón tan sinuosa, que empezó muy bien y terminó muy mal. Y también me ocupo de las víctimas de la dictadura, pero también las víctimas de las guerrillas, tratando de esclarecer temas polémicos como los números, ¿verdad? La cantidad de víctimas. Bien, yo ya tenía la idea de hacer un libro utilizando material ya publicado y material nuevo, pero con un enfoque más general sobre los 70. También tenía otro libro sobre el macrismo, sobre Macri, pero al principio de la pandemia, en marzo, cuando se veía que ya iba para largo, la verdad es que el macrismo me aburría bastante, así que me concentré en el otro libro. Y una vez que lo terminé, el dilema fue el que vos planteaste, ¿qué hacer? Porque estaban todas las librerías cerradas acá, ¿no? Así que también la editorial, que es sudamericana, que integra un grupo grande, Random, Penguin Random House, también estaba, como todas las editoriales, sin saber cómo iba a reaccionar la gente. Así que hicimos una tirada pequeña, pero rápidamente nos quedamos sin libros, así que se agotó rápidamente. Nos produjo un fenómeno raro que se llama quiebra de stock, que la gente se pone muy contenta cuando eso sucede, pero en realidad es un gran problema porque tenés lectores que quieren el libro y no lo tenés para ofrecer. Seferino, ¿y por qué vuelve? ¿Por qué la década que vuelve? Hay muchas causas. Básicamente eso, involucraron a
a mucha gente, es una fuente también para interrogarnos por qué fracasamos periódicamente, por qué caemos en crisis, tanto como, ¿te acordás cuando el personaje Vargas Llosa en Conversaciones en la Catedral dice cuándo es que se jodió el Perú? Bueno, muchos actores interpretan que eso tiene que ver con los 70. Se aprobó la ordenanza para salas independientes y teatros independientes en la Municipalidad de Corrientes. ¿Qué significa esa ordenanza? Eso tiene dos aportes importantes para la actividad teatral. En el 2018 se había ya promulgado una ordenanza, ¿no? La 6.601, que hablaba de centros culturales, centros de comercio, exposición, todos bajo un mismo marco en el cual habían muchas injusticias. Entonces lo que se hace ahora con esta nueva ordenanza, que esperemos que se promulgue en 10 días aproximadamente, es se determina específicamente la actividad teatral y las salas, específicamente teatrales y de formación, ¿no? Teatro y danza, de formación, no solamente para espectáculos, sino también espacios de formación. ¿Por qué? Porque lo que se hace es justicia, de alguna manera, porque los subsidios que a veces uno pide, ¿no? Ha pasado, cuando empezó la cuarentena, hubieron varios subsidios que se dan a entidades que realizan actividad cultural. Tiene una pauta, sí, que está muy prendida de alfileres, que es el 30% solamente tiene que ser, por ejemplo, de actividad, en este caso culinaria, un bar, y el 70% de actividad cultural, en este caso de teatro. Y pasa acá en Corrientes que hay muy poquitos que son 100% actividad teatral, no tienen actividad, en este caso no tienen ni bares ni otro tipo de actividad. Y lo que ha pasado es que han obtenido esos subsidios, por ejemplo, bares o restaurantes que tienen un escenario de 2x2, una vez al mes va un chamamecero y toca, y con eso se justifican el 30% de la... Entonces, pasado ahora que han salas que trabajan el 100% para la actividad teatral, no han sacado subsidio. Y han ganado restaurantes que tienen otro ingreso y que es prácticamente el 100% de la actividad gastronómica, y sin embargo han obtenido subsidios por ayuda cultural. Bueno, esas especificidades es la que en este caso la ordenanza va a tener en cuenta. Por eso que es importante. Falta mucho todavía, pero por lo menos se han ocupado, en este caso el concejal Fabián Nieva, que ha tomado realmente el tema, y es la primera vez que los concejales consensúan realmente en este caso una ordenanza con fuerza de ley, así que eso es un progreso. Porque también es importante, se valoriza la actividad, eso es, la actividad teatral, ¿no? Se valoriza la actividad artística, ¿no? Por el teatro y danza. De esta manera hemos llegado al final de una nueva entrega de Ventana Social. Como todas las semanas les decimos, Dios mediante, nos reencontramos en 7 días.